Estamos este primer bloque vamos a estar hablando un poquito de política a nivel nacional y yo lo titulé a esto terremoto político. Terremoto político, ¿por qué? Porque bueno, cuando hay un terremoto las estructuras edilicias tiemblan, se resquebrajan, se caen, hay heridos, hay gente que muere, y esto es lo que ha pasado en la política argentina. Las estructuras políticas se han quebrajado, se han fragmentado, se han fracturado y hay muchos heridos y también hay unos muertos políticos que aparecieron en estas horas. Y esto tiene que ver con lo sucedido. No solamente el epicentro del terremoto fue la elección del día domingo pasado, específicamente el resultado de la misma, sino que la onda expansiva se puede retrotraer a algunos días antes de la elección, donde hubieron movimientos de políticos que daban muestra de que algo venía sucediendo. Cuando hay un terremoto siempre hay síntomas que aparecen en sensores colocados en distintos lugares para detectar si hay o no movimiento y si se va a producir algún sismo o no. En este caso, este terremoto se venía previendo que algo iba a suceder y realmente sucedió. Las encuestas en algún momento perdieron el rumbo, se desorientaron con respecto a la opinión de los ciudadanos encuestados, porque cada uno decía lo que quería, no lo que realmente iba a suceder. Y por lo tanto las encuestas dieron cualquier número o datos o cifras que desorientaron a quienes después nos informamos al respecto de ella. Pero sí hubo una, Federico Aurelio, que fue uno de los pocos encuestadores que sí anticipó, probablemente con 1 o 2 semanas de antelación, lo que iba a suceder. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, de repente un aumento considerable de intención de voto para Massa, que uno no lo veía esto reflejado, pero sí algunas encuestas lo estaban detectando. Y un Milei que parecía ganar en primera vuelta, según también sondeos de opiniones y programas televisivos, pero que después en los resultados no fue tal. Quedó segundo, por debajo de esos niveles que uno esperaba que él iba a tener. Y en tercer lugar está Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Petri, que no alcanzaron a pelear el balotaje, quedaron terceros. Entonces, este escenario político tiene un análisis con respecto a lo sucedido y me gustaría incursionar en este análisis para poder, compartir con usted aquello que yo pienso y que creo que ha sucedido. Hubo una maquinaria justicialista que se aceitó muy bien después entre las pasos y después, que realmente dio sus frutos. Esa maquinaria justicialista siempre está muy aceitada por recursos económicos. Una maquinaria justicialista que sin plata no funciona. Y que en este caso había que poner plata para que esta maquinaria empiece a rodar, empiece a funcionar. El problema es de dónde salió la plata, porque si lo hace la oposición, salen de dineros privados, pero si lo hace el oficialismo, salen de dineros públicos, son dineros de sus impuestos, de mis impuestos, de los impuestos que pagamos todos, y que esto tiene que ir a obras, a servicios, no a la política partidaria de una persona en particular. Y esto es lo que llama la atención, por lo menos a los que lo ven de afuera, a los observadores externos que se llama habitualmente, personas que vienen al país a ver qué pasa en Argentina y no se explican cómo en Argentina estas cosas pueden ocurrir sin que nadie ponga el grito en el cielo. ¿Cómo es que se use dinero del Estado para hacer campañas partidarias cuando está prohibido por ley? ¿Cómo es posible que se use dinero del Estado para hacer publicidad, propaganda, cuando en realidad eso no se puede hacer, está prohibido? Pero ¿qué pasa? Nadie toma carta en el asunto, nadie va a la justicia y plantea un hecho ilegal,
Y por lo tanto, la justicia mira para otro lado, como lo ha hecho siempre, mira para otro lado y deja que las cosas funcionen. Esto es lo que ha pasado en Argentina y esto es lo que ha venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo en Argentina y se ve ahora reflejado con este paquete de medidas influenciado por Massa que ha llevado a un gasto del PBI del 1,5% aproximadamente. Son billones que se han gastado, billones de pesos que se han gastado para una campaña, para un sector. Y eso tiene un costo que lo estamos pagando. Hay aumento de combustible, aumentó la carne, aumentaron todos los elementos primarios, y lo va a pagar usted. Ese aumento, perdón, ese plan platita que generó Massa, siempre tiene alguien que lo paga. Y ese que lo paga es usted. Así que de eso vamos a estar hablando el desarrollo de este bloque. Massa logró pasar de las PASO a la general aumentando aproximadamente 3.200.000 votos. 3.200.000 votos aumentó y solamente en el conurbano bonaerense aumentó 1.160.038 votos. 1.130.000 votos aumentó solamente en el conurbano bonaerense. ¿Y a dónde fue destinado ese plan platita? Justamente a sectores más humildes, a los sectores menos pudientes de los grandes conurbanos metropolitanos. A esos sectores fue la plata. Entonces, de eso también hay que nombrar. Después viene Juntos por el Cambio, que hizo una elección, a mi criterio, muy mala, que se venía desgranando desde hacía un tiempo en la intención de voto, se la veía en las encuestas como cada vez perdía más votos y no hubo reacción política. Allí fallaron las estrategias. ¿Quién estaba a cargo de las estrategias? No lo sé, pero sí fallaron ellas, porque llevaron a la candidata, Patricia Bullrich, a ir cometiendo errores tras errores a medida que la campaña avanzaba. Y esto tiene su costo porque la gente advierte cierta fragilidad y por supuesto cuando toma decisiones con respecto al voto va a lo seguro. Y después viene la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza en cierto sentido cometió varios errores. El primer error que cometió fue creerse que ya había ganado, hecho que le pasó lo mismo a Juntos por el Cambio. En el 2021, Juntos por el Cambio arrasó, pintó el país de amarillo y ya eran presidenciables. Lo eran, pero no se había ganado la elección. Y por lo tanto, nadie festeja los goles, el triunfo, hasta que el partido no termina. Una vez que el partido termina, y si la ventaja en goles es a favor tuyo, festejar los goles. Pero Juntos hizo lo contrario, festejó antes de haber ganado las elecciones, y ese es el costo que pagó. Lo mismo le pasó a la Libertad Avanza. Después de las PASO llegó un punto, un pico, que prácticamente, de intención de voto, que prácticamente se creían ganadores en la primera vuelta. Se creían ganadores y sobraban al resto, se pusieron en una actitud soberbia e insultaron, ningunearon, etcétera, a muchos que habían perdido. Y hoy lo están buscando para poder hacer algo con respecto a esta diferencia de votos que hay entre Massa y Milei. Entonces, esto es un poco lo que ha venido sucediendo en este tiempo, desde el 21 a la fecha. Aquellos que se creyeron ganadores hoy perdieron, y aquellos que se creían perdedores, tal vez hay que esperar sean ganadores. Entonces me parece a mí analizarlo en tres aspectos, lo dije hoy. Primero, la recuperación del peronismo. El peronismo se ha recuperado exitosamente, según los datos de las elecciones, en casi todo el país. Ha pintado al país de azul. Así como en el 21 se pintó de amarillo, ahora se pintó de azul. Y en las PASO se pintó de... Ahí está, justamente, esa es la que, gracias Eva, la que quería mostrar. 2015, allí gana Macri,
y el país, en las provincias más importantes, se pintó de amarillo. En el 2019 pasa lo mismo, pero el porcentaje de votantes ya cada vez va disminuyendo. 81% en 2015, 2019 80,42% y en el 23 77,65% a nivel general. Pero lo llamativo de esto es el color que se pintó el país. El amarillo desapareció, solamente focalizado en la provincia de Entre Ríos y en Capital Federal. El resto está pintado de diferentes colores, azul y el color de Milei. Esto es la realidad, esto es lo que pasó en Argentina, pero sobre todo aquí hay un tema que es la fragmentación de la oposición. Gracias, Seba. Entonces, acá hay que mirar que el peronismo se recuperó gracias al plan Platita y se conurbanizó. Todas las energías y todos los recursos fueron hacia el conurbano. Bonaerense, en principio, logró recuperar 1.160.000 votos, y esto es importante porque el conurbano bonaerense es sinónimo de Cristina Fernández de Kirchner y también de Máximo Kirchner y también de Kicillof. Entonces, tres actores importantes que en principio uno de ellos está peleado con los otros. Kicillof no comulga con Cristina ni con Máximo, y allí entra a jugar Massa, que estaría comulgando con Cristina y con Máximo, y este es otro tema que va a despertar va a abrir otra ventana de discusión más adelante. Si es que gana Massa, va a haber otro tema, porque Kicillof no puede ser reelecto en el próximo periodo y ya pinta como el próximo precandidato a presidente. Y Massa todavía no es presidente, pero iría, en el supuesto que gane, a un segundo mandato. Y entonces allí ya habría una disputa entre Kicillof y Massa. Este es el escenario que se avecina dentro de 4 años. ¿Nos estamos adelantando? Sí, nos estamos adelantando. Pero son los indicios que están sucediendo, son los datos que están apareciendo, son los sismógrafos que están mostrándose en este muestreo que se hace cuando hablamos de terremoto. Así que esto es lo que va a pasar, y allí la pregunta es, ¿qué hará Cristina en el supuesto caso que gane Massa? ¿Se quedará callada como lo ha hecho hasta ahora? Máximo Kirchner, ¿seguirá callado como lo ha hecho hasta ahora por pedido explícito de Massa para que no desparrame, para que no espante, como se dice habitualmente, al electorado? Yo no lo sé, porque si bien Massa puede ganar, tiene las posibilidades de ganar, es cierto que el poder político y territorial lo tiene Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires es, sin duda, el principal bastión y el principal eje sobre lo que gira la política a nivel nacional. Por lo tanto, la dependencia de Massa con respecto a la posible veto que tenga de Cristina Fernández de Kirchner, va a ser interesante ver cómo estos actores se mueven. Si bien Massa está tejiendo alianza con los gobernadores, y los gobernadores tejen alianza con Massa porque dependen unos de otros, tienen una relación muy... hay una palabra en biología, es mimetismo, tiene una simbiosis, no me salía la palabra, tiene una relación simbiótica, ¿sí? Ambos se necesitan para poder sobrevivir, y esto es lo que va a fortalecer seguramente a Massa, pensando en un posible gobierno de Massa a futuro. Pero eso se va a ver, esto todavía no ocurrió, solamente nos estamos adelantando en este análisis que hacemos de este momento. Entonces vamos a ver el primer video de Carlos Pagni, donde muestra justamente este repunte de Massa con respecto a cómo se venía desarrollando, cómo el conurbano bonaerense aporta un caudal de votos importante, 1 millón aproximadamente 160.000 votos para Massa, y en un total que hace de 3.200.000 votos, que
marca la diferencia entre unos y otros, entre Massa y Milei. Vamos a verlo a Carlos Pagni, solamente dura 1 minuto 53 segundos. Fíjense, esto es el incremento de los votos de Unión por la Patria ayer en La Nación, y este es el incremento de los votos de Unión por la Patria en el conurbano. Pasó de 6.400.000, lo que decíamos hoy, a 9.600.000, 3.185.000. Y este es el número que veíamos antes. ¿Esto qué es? Es el incremento en el conurbano. Quiere decir que ahora vemos gráficamente lo que les dije al comienzo. De estos 3.185.000, que es lo que Massa y el peronismo mejoran en términos absolutos en todo el país, 1.100.000 se lo deben al conurbano, que es el 35%. Entonces, esto nos muestra un mapa geográfico, demográfico o demográfico electoral de la política peronista. Nos muestra las fortalezas y debilidades de Massa frente a Cristina Kirchner, a la Cámpora, al kirchnerismo. Entonces, ver esto para calibrar la consistencia, el nivel determinante que tiene esa alianza para cualquier proyecto de Massa. Tenemos que hacer una advertencia. Son números muy impresionantes hoy. Si se los compara con sus marcas anteriores de 2019, todo es un retroceso para el peronismo. Este número, 9.600.000, habría que compararlo con los 12.900.000 que sacó Alberto Fernández en la misma situación que Massa, es decir, en las generales del 2019. Entonces ahí vemos que el peronismo entre el 19 y el 23, durante el periodo de Alberto, perdió más de 3 millones de... Bueno, ahí está, ¿no? Lo decía perfectamente Carlos Pagni. Tiene que ver con esta estrategia que va a construir Massa con respecto a si gana, si es presidente, ¿qué rol va a jugar Cristina? ¿Cristina será sumisa como hasta ahora? ¿Presentará sus objeciones como lo ha hecho con Alberto Fernández y que de esa manera prácticamente dinamitó el gobierno, el peor gobierno de la historia que ha tenido la Argentina, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, con los índices de inflación que usted conoce, con la pobreza del 50% del país sumergido en la pobreza, esta pauperización que tiene la Argentina en materia de pobreza, de salud, de lo que usted, del valor que usted quiera, del índice que usted mire. ¿Qué pasará? Bueno, esto es lo que estaremos por ver, se estará por ver si es que gana Massa, y por supuesto cuánta fortaleza tendrá el equipo de Massa y cuán debilitado estará Cristina si es que estas relaciones se establecen. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con la división de la oposición. La oposición se divide, no ahora, no con respecto a las elecciones, ya venía dividida desde hace tiempo. Hay una política fragmentaria, se ha fragmentado la oposición y tiene que ver con esta manera de hacer política. Se entiende que vamos a Juntos primero. Juntos viene con esta fragmentación desde hace un tiempo. Lo entiendo yo, puedo estar equivocado, como siempre digo. Desde que Macri deja el gobierno, no ha habido ya un líder natural que aglutine todas las energías que estaban en el campo de Juntos, de Cambiemos, de Juntos. Y al no haber este aglutinamiento, haber esta matriz que genere este aglutinamiento, esta concentración del poder en una sola persona, aparecieron pequeños islotes en el país con nombres propios. Jujuy, Morales, Valdés en Corrientes, Cornejo en Mendoza, Facundo Manes en Provincia de Buenos Aires, Lustó en Capital Federal, Larreta por la parte del PRO en Capital Federal, Bullrich, Vidal, Jorge Macri. Es decir, hubieron fragmentaciones
conglomerados que se fueron consolidando en todo el territorio del país, y esto es lo que llevó a que, bueno, justamente más fragmentación, menor unificación de criterios, de estrategias para enfrentar lo que todos dicen son las grandes batallas, que son las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Y esto fue lo que pasó. Y como consecuencia de esto se llega, como se llegó al 22, antes, a las PASO, teniendo dos candidatos muy fuertes como fueron Larreta y Bullrich, que se pelearon, que se miraron el ombligo mutuamente se miraron el ombligo y miraron para adentro sin tener en cuenta que del otro lado, de la vereda de enfrente, estaba el peronismo. Se creían ganadores, se creían que ya con la sola presencia de decir juntos, la elección estaba ganada. Error, gravísimo error desde el punto de vista estratégico. Y del otro lado el peronismo, agazapado, esperando a ver qué pasaba, y cuando tuvo la publicidad dio el zarpazo y se quedó con las elecciones. Esto es lo que pasó. Vamos a ver qué opina Carlos Pagni con respecto a este tema. Demora 3 minutos y volvemos enseguida. Y es la división opositora. El campo, el espacio del voto no peronista se ha fracturado. Es decir, está ocurriendo en el no peronismo lo que ocurrió en el peronismo entre el año 2013 y 2017, cuando se dividió, gracias al que el que lo dividió fue Massa. En alguna medida, toda comparación es imperfecta, Milei juega hoy el papel que jugaba Massa para el oficialismo de Cristina en el periodo que va de 2013 hasta 2015, cuando ellos se van del poder. Es decir, hay una división opositora que hay que mirarla en los números. Porque Massa ayer sacó 37% de los votos. Eso es lo que tiene de propio. Importante ver esto. Importante para todos los regímenes de balotaje. Las decisiones antipáticas, las cuestiones que tengan que ver con ajustes para dominar o encarrilar la economía, el apoyo que va a tener es máximo 37%, si es que llega a la presidencia. El resto es todo voto prestado, el que puede obtener en un balotaje. Lo mismo vale para Milei, sacó 30%, eso es lo que tiene de propio. Más allá de que Milei además tiene una situación muy frágil en el Congreso. A Massa le faltan 9 votos si llegara a la presidencia para tener quórum propio en la Cámara de Diputados. A Milei le faltarían 91. Ahora, esto es importante para entender la transformación que hay en el terreno, que habla de una política más fragmentada en el campo no peronista, donde juntos, tanto Milei como Patricia Bullrich obtuvieron 14 millones de votos contra los 9.600 de Massa. Es decir, 30 Milei, 24% Bullrich, 54% de los votos son votos no peronistas. Son votos que le dijeron que no al gobierno y que le dijeron que no a Massa. Pero están divididos. En parte porque esa división también la alimentó Massa, con mucha astucia, desde el comienzo de este gobierno. Alimentó a Milei de distintas maneras, económicamente, a través de medios de comunicación que le son afines, le puso gente en las listas. Esto es interesante, cómo va a funcionar todo el masismo que está dentro de la estructura de Milei de aquí al balotaje. Lo vamos a ir viendo eso, qué niveles de lealtad le guardan a Milei o qué niveles de lealtad le guardan. Bueno, muy bien, ahí estaba explicado con mucha más precisión lo que yo estaba diciendo. Pero vamos ahora a la crisis, porque como consecuencia de todo esto hay una crisis interna dentro de Juntos que es interesante analizarla. Algo dijimos recién, la falta de líderes. A partir de que Macri deja la presidencia, empiezan a haber huérfanos y estos comienzan a tomar identidad propia. Pequeños líderes regionales
empiezan a tener identidad propia. Y esto, bueno, va a traer, y ya trajo como consecuencia, esta fragmentación. Vamos a verlo, demora nada que un minuto, cuáles son las razones por las cuales Juntos se fragmenta. ¿Cuáles son las razones de esta división? Bueno, se pueden encontrar muchísimas, pero es evidente que hay una, que es la crisis que tiene Juntos por el Cambio a partir de que Mauricio Macri deja el poder. Y es una crisis no saldada que nunca se dio en lugar de una discusión abierta, lo cual impide reconciliar a parte del electorado con esa fuerza política. Mucha gente piensa, bueno, la sacamos a Cristina para ponerlo a Macri y después tuvimos que sacarlo a Macri para resolver los problemas que Macri no resolvió, lo trajimos a Alberto Fernández con Cristina, los problemas siguen estando, la inflación sigue estando, los problemas cambiarios siguen estando, los problemas de deuda siguen estando, la política económica no logra sacar a la Argentina del estancamiento. ¿No serán todos? Detrás de esta percepción o sobre esta percepción germina el discurso contra la casta de Milei. Ahí hay un problema central que es el gran factor de división del campo opositor. Este es el principal dato que alimenta el triunfo de Massa. Es un triunfo basado en la división del otro más que en la propia potencialidad. Lo decía claramente, Massa se vale de la fragmentación que ya venía de hace tiempo para fortalecerse y proyectarse. Entonces Massa tiene como estrategia, lo vamos a ver dentro de pocas horas, el acercarse a un sector del radicalismo, por ejemplo Morales, que son muy amigos, o Larreta, por ejemplo, y empezar a tejer alianzas. ¿Eso se dará? No lo sé, pero es muy probable que eso ocurra y por lo tanto esto traerá más fragmentación al interior de Juntos. Buscará el voto del centro, Schiaretti o ese sector radical que está más apegado a valores, y allí Massa enarbola, lo hizo el domingo, un fragmento de su discurso donde resalta valores, que es una señal, que es un guiño para aquellos que ven en la política que falta valores y que son ellos los que enarbolan esta bandera o levantan esta bandera, y muy probablemente sea el radicalismo. Entonces allí hay un guiño hacia el radicalismo, hay un guiño hacia el gobernador de Córdoba, y quizás está pescando en esa pecera donde hay en principio cierta desorientación como consecuencia de lo ocurrido. Y también está poniendo a Milei como enemigo y lo llama fascista. Y hay muchos radicales que también se sumaron a esta idea de un Milei fascista. Y por supuesto, ante la idea de un fascista, lo que prevalece es la República. Y allí encuentra a muchos de Juntos quizás enamorado de esta idea. Entonces, es una estrategia muy inteligente que está llevando adelante Massa, que ya la hemos visto a partir del discurso, y que de alguna manera empieza a pescar en aquellos lagunones que han quedado cuando el río baja y que allí están muy fácil para pescar, porque solamente hay que tirar la carnada, y rápidamente el pescado engancha. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día como consecuencia de estos acontecimientos que están sucediendo. Y hay un objetivo claro también por parte de Massa, que es ocultar a Cristina y ocultar a Máximo. ¿Lo logrará? Es una pregunta, no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer Cristina porque no ha hablado con respecto a este tema. Así que vamos al último video, que es la jugada que está haciendo Massa, y veremos qué resultado tiene esta jugada con respecto a la capital federal. Si bien ya hoy lo sabemos cuál es el resultado, pero Carlos Pagni lo decía el lunes sin saber qué había pasado. Vemos que dice Carlos Pagni con respecto a capital federal, a Jorge Macri,
y en el balotaje de Capital Federal? Porque Jorge Macri quedó en las puertas de ganar sin necesidad de ir al balotaje, de ganar ayer. Le faltan monedas, un pequeño porcentaje. Leandro Santoro, el candidato del peronismo, dice, yo no me quiero bajar. Tengo la aspiración a ir a esa pelea y a traerme el voto de los radicales de Lustó, que se parece mucho más a mí que a Macri y que a Jorge Macri. Ahí es donde aparece la voz, en el fondo la voz de Massa, diciendo, Jorge Macri, ¿no querés que te lo baje a Santoro? A mí me convendría, idea de Massa, porque no te quiero movilizado, buscando votos, que serían votos que después irían hacia Milei, si son del PRO, el día del balotaje, el 19 de noviembre. Ahora, eso sí, si te lo bajo a Santoro, quiero que vos también te pronuncies contra Milei. Y esto, para la fantasía de Massa y la comprensión que tiene Massa del tablero, vale doble, sería un Macri contra otro Macri. Y este nuevo Macri, Jorge Macri, tiene una ecuación complicada en la legislatura. ¿Por qué? Y porque dependen de votos radicales y de votos de Carrió, que son anti-Milei. Bueno, se abre un juego complejo en la capital federal que Mauricio Macri debe estar mirando muy de cerca, tratando de influir en que su primo no se deje tentar por los cantos de sirena de Massa. Balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Hay novedades, Nacho. Así es, porque hay un comunicado de Unión por la Patria. Se baja Leandro Santoro de la segunda vuelta. Vamos a leer el comunicado que dice. Bueno, se tentó por el canto de la sirena. Lo bajaron literal, dijeron los chicos. Y esta es la jugada. Son jugadas de ajedrez que están haciendo, moviendo piezas muy específicas para que, por lo menos, juntos, no dé su aprobación a la candidatura de Milei. Pero eso es a nivel cúpula, y ese es el error que están cometiendo. A nivel cúpula se pueden hacer acuerdos, el problema es lo que pasa abajo, qué opina el votante, y esto es lo que no se sabe, y esto es lo que no pueden saber, a no ser que estén midiendo las intenciones de voto, pero como pasa casi siempre, las encuestas se equivocan. Así que este es un poco el escenario que aparece. Creo que tenemos una foto, Sebastián, para mostrar justamente esa, ¿no? La pregunta es, ¿se rompe juntos? Y hay una bomba que explota. Son acontecimientos que fueron sucediendo en el día de hoy. La reunión de Milei, de Macri y Bullrich, donde sellan un acuerdo político para apoyar la candidatura de Milei, Patricia Bullrich abajo, a la izquierda, donde da el comunicado junto con De Petri para informar que apoyaban la candidatura de Milei. El Twitter ya no es más Twitter, sino es X, de Javier Milei al centro, donde abraza el león a la pato. Y ese tiene un gesto y hay una señal. Y por supuesto, a la derecha de la pantalla, donde está el radicalismo y la coalición cívica, en principio no apoyando tácitamente a Milei, dando libertad de acción a los votantes. La pregunta como ¿se rompe juntos? Bueno, es interesante esperar los acontecimientos para ver qué realmente sucede. Gracias, Seba, por la foto. Creo que también está pasando otras cosas. Esto es lo que está a nivel de agua, a nivel de superficie. Pero bajo la superficie también están pasando otras cosas que muchas veces el común de la gente no lo ve. Y es que hay ciertas reuniones y ciertas alianzas, entre comillas, que ya se empiezan a tejer a futuro, para más adelante. Y tiene que ver con ese sector que ha quedado un poco descolgado de Juntos, que no están representados ni por Patricia Bullrich, ni por Macri, ni por Milei, y que forman un gran sector que en teorías, y me atrevo a
conjeturar el sector de las palomas. Ese sector de las palomas que había en junto de halcones y palomas, los halcones se concentraron junto a Milei y quedaron las palomas sueltas. Y esas palomas, por lo que tengo entendido y por lo que he leído, van camino a un bloque que probablemente incorporen a Schiaretti, porque Larreta ya quería incorporarlo a Schiaretti hace un tiempo atrás. Y es allí donde probablemente vayan a confluir estas corrientes del PRO, del radicalismo, del peronismo federal de aquella época, en este gran frente, y que seguramente tendrá otro nombre. Pero bueno, esto es futurología como consecuencia de los acontecimientos. El siguiente punto, porque este es el primer punto de análisis, que era lo que había pasado. El siguiente punto tiene que ver con la metodología de recuperación, cómo había recuperado Massa los votos, y tiene que ver con factor de miedo. Vienen por los derechos, decían, por las conquistas logradas, lo escuchábamos acá, sobre todo por lo que le ha quedado. ¿Sí? Mucha gente no tiene casi nada, pero eso poco que tiene lo querían sostener. Y ese es el discurso que le habían incorporado del miedo. Mirá que vas a perder inclusive lo poco que te estamos dando. Y bueno, se aferraron a eso. Y tienen miedo al cambio, porque el cambio genera poner una cosa, cambiar en lugar de otra, ¿no? Ese es el cambio, y mucha gente tiene miedo a eso, y eso ha logrado su efecto. Y el otro es el plan platita de Massa, que ha generado un déficit que es del 1.3 del PBI. Son 2,5 billones de pesos que se han gastado en estos meses, en 2 meses, y que tengo la descripción acá de todo del plan platita del candidato Massa. Bono para desempleados, alivio fiscal para autónomos, IFE 6 para trabajadores informales, anuncio pospaso, ampliación, devolución del IVA para la canasta básica, suba del mínimo no imponible, impuesto a las ganancias, programa alimentar PAMI, devolución del IVA para la canasta básica, jubilados y guache, aumento del refuerzo mensual para jubilados, suma fija para empleados del sector público, suma fija para empleados del sector público, diferimiento de pagos de monotributo, previaje 5, refuerzo de la tarjeta alimentaria, refuerzo de potencial de trabajo. Aproximadamente 15 medidas tomadas para, cambiar la voluntad del voto, y lo logró. Pero claro, un costo altísimo para todos los argentinos, e inclusive para los que menos tienen. Dice un refrán: primero te la da y después te la quita. Es la forma de actuar que tiene Massa. Primero te endulza con estos bonos, pero claro, terminado el mes, al mes siguiente, si no hay una recuperación, una vuelta, si no te vuelven a dar el bono, ese bono cae, y por lo tanto volvés al salario magro que tenías antes. 15 medidas que costaron 2,5 billones de pesos, 1,3% del PBI. Argentina está hundida en la pobreza, y esto también hay que decirlo. Argentina está hundida en la pobreza y está viviendo un anacronismo. ¿Qué significa vivir un anacronismo? Significa que viven de recuerdos pasados. Los mejores días siempre fueron peronistas. Es decir, están viviendo el pasado, y el pasado es pasado. Y el presente es lo que tenemos, un índice de pobreza del 50% y quizás más, en algunos lugares al 60%, como consecuencia de tomar los datos del INDEC según los 33 grandes aglomerados a nivel nacional. Y se focaliza en una demografía empobrecida. Entonces Massa trabajó demográficamente su estrategia, fue a lugares específicos para fortalecer económicamente esos sectores. Todo el norte que votó a Milei ahora no lo votó. Y la pregunta es ¿por qué? Porque justamente fue a esos sectores, a esos lugares, a regiones, a esas provincias, a inyectar dinero para que esto se revierta. Lo vimos en Feliciano. Personas comunes que no pagan las cuentas en los comercios y de pronto tenían las camperas llenas de dinero
fajos de 1.000 pesos comprando votos, lo vimos. Y una fiscal le llamó la atención en el baño a una señora, lo vimos. Así que esto pasa también en Feliciano. Si esto pasa en Feliciano, ¿cuánto más pasa? ¿Cuán más grande es el efecto a nivel país, ¿no? Entonces, hay que decir que el kirchnerismo es sinónimo de pobreza, es sinónimo de pobreza. ¿Y por qué digo que el kirchnerismo y el peronismo es sinónimo de pobreza? Porque hay que mirar los datos. Mirar los datos. Según las encuestas, según los datos estadísticos, la pobreza ha venido creciendo desde 1970, había 5,7% de pobres. En 1970, 5,7% de pobres. En 1980, 19,6% de pobres. En 1990, 26,5%, 26,4%. Y en el 2023, 50% de pobres. 43 años de peronismo ha llevado a este índice de pobreza. También estuvo el gobierno de Alfonsín, el gobierno de la Rúa y el gobierno de Macri. Pero de los 53 años, 43 fueron justicialistas. Algo de responsabilidad tienen, algo de mea culpa tienen que haber hecho. Pero no, usted no escuchó jamás o no va a escuchar jamás pedir disculpas. Decir sí, nos hemos equivocado. Que sea sincera, ¿no? No como Massa, que lo hace por una cuestión electoral. Esto es un poco lo que queríamos mostrarles. Creo que hay alguna foto más, Seba. Bien. Viene ahora la parte de Entre Ríos, que después lo vamos a charlar con Hernán también un poco más a esto. Justamente ese dato. La lista en Entre Ríos, bueno, después de 20 años, hay un nuevo gobierno distinto al peronismo, en este caso es Rogelio Frigerio, de Juntos por Entre Ríos, y allí están los valores, que seguramente ustedes los conocen, porque se han hecho públicos en todas las redes sociales. Gana Frigerio y, bueno, pierde Adán Bal. Adán Bal, que se dedicó, gracias Seba, que se dedicó prácticamente a... se dedicó prácticamente a recorrer Paraná, porque quería sostener la gobernación, la intendencia de Paraná. La pregunta es, ¿cuál es la intención que tenía para solamente sostener Paraná y no toda la provincia? Algunos dicen los negocios que tenían allí. No quería que esos negocios pasen a manos de la oposición, como pasó cuando perdió Barisco, que fue a manos de Val. Se habla de narcotráfico, yo no lo sé, solamente digo lo que se habla mucho en Paraná. Pero bueno, eso de última será la justicia la que determinará si hay alguna cuestión relacionada a ese tema. Pero lo que es llamativo, el peronismo perdió Concordia, perdió Gualeguaychú, ciudades históricamente peronistas. Concordia, 40 años de peronismo, Gualeguaychú aproximadamente 30 y pico años de gobierno justicialista. Perdió Federal, 24 años de gobierno justicialista. Son datos que realmente marcan un cambio muy importante en la geografía política de nuestra provincia. Frigerio sostuvo los votos de Galimberti y aumentó un poco. Y esto fue importante porque se hablaba de esta ruptura que iba a haber entre Galimberti y Frigerio. No ocurrió como consecuencia de una responsabilidad social que había por parte de Pedro Galimberti, del que gana conduce y el que pierde acompaña. Y el Frigerio gobernará 38 municipios. Antes tenía solamente 23 municipios. Allí en Concordia ganó Francisco Ascue y en Gualeguaychú Mauricio Palito Davico. Interesantísimo este trabajo que hizo Davico y que hizo también Francisco Ascue en Concordia. Trabajó, militó y se puso la campaña al hombro. Como también sucedió en Feliciano con Freddy Vega, solo que a Freddy no le alcanzó. Por muy pocos votos no logró llegar. Creo que hay una diferencia de 600 votos aproximadamente. Pero sí se perdió Sauce de Luna, por ejemplo, una ciudad que históricamente era radical. Por Jorge Lacoste la perdió y ganó el peronista Alcides Alderete. Algunos datos nada más que tienen que ver con esto. Y bueno, cuando venga Hernán estaremos hablando un poco más de este tema. Así que nosotros vamos a una pausa y ya viene Hernán con toda la realidad local.